Hola, ¿cómo estás, amada iglesia? Qué bueno estar compartiendo este tiempo contigo y te quiero decir felices Pascua. Hoy voy a estar compartiendo algo contigo referido a la Pascua, pero antes quiero darte una buena noticia. Hoy, día jueves, a las 22 horas, va a haber el cierre del ayuno y de oración de 40 días. Así que te pido que estés atento a las redes sociales, a la página de la iglesia. La iglesia te va a estar dando la información, así que estemos atentos. Ahora quiero hablar de ti, de un versículo que ha tocado mi corazón de manera muy particular. Lucas 22:15 dice la palabra de Dios que Jesús dijo en la palabra de Dios: he tenido muchísimo deseo de compartir esta Pascua con ustedes. Jesús quería estar con sus íntimos. Jesús quería estar con sus amigos. Jesús quería estar con la gente que confiaba porque sabía que llegaba el momento de padecer la cruz. Una palabra impresionante. Te quiero llevar a la historia y transportar desde el año 0 al año 1450 aproximadamente, que fue el Éxodo. Y esa historia, ahí en Éxodo capítulo 12, nos cuenta lo que es la Pascua. La Pascua significa pasar por alto, pasar de largo. La Pascua es algo que Dios le dice al pueblo de Israel, que lo conmemoren, que no se olviden de este momento. El pueblo de Israel fue esclavo por 430 años. Éxodo 12:40 nos dice que el pueblo de Israel, siendo esclavo, estando cautivo, necesitaba para poder romper con el poder de los egipcios, el poder de los egipcios era un poder militar, económico, político, impresionante. Era imposible romperlo, porque se piensa que estuvieron 430 años en cautiverio, 430 años viviendo en esclavitud, pero sin embargo necesitaban de la fuerza sobrenatural de un Dios que todo lo puede. Dios levanta a Moisés, a un libertador. Dios le da instrucciones a Moisés y le dice, y este es el primer versículo y el primer punto que te quiero tocar, Éxodo 12:4, le dice: compartan el cordero. Lo primero que le dice: compartan el cordero con sus vecinos. Estando en una situación difícil, Dios les dice a los suyos: compartan. Habla de solidaridad. Algo que tenemos que tener nosotros, solidaridad en tiempos difíciles, en tiempos que estamos pasando, un tiempo de pandemia mundial. Tenemos que tener un corazón como el de nuestro Padre, solidario hacia el prójimo, primero hacia nuestros hermanos. Por eso estamos juntando mercadería y tratar con los pastores de abastecer a aquellos hermanos que están pasando necesidad. Tengamos un corazón solidario. Compartamos. Éxodo 12:4, Dios le dice: compartan con su vecino el cordero. Lo segundo que te quería decir, ese cordero tenía que ser de un año, un cordero de un año o un cabrito de un año, pero sin defecto. Un cordero que esté sin defecto representa y tipifica claramente a Jesucristo. Ese cordero de Dios que fue llevado al matadero, dice Isaías. Ese cordero de Dios que no abrió, que enmudeció, que no abrió la boca. ¿Saben por qué? No porque tenía miedo, por amor a la humanidad, por amor a nosotros, que hoy seguimos predicando y anunciando su evangelio. Ese cordero inmolado, ese cordero que fue llevado a la cruz, ¿para qué? Para obtener nosotros redención, como lo obtuvo el pueblo de Israel hace muchísimos años. El pueblo de Israel tenía que matar a ese cordero, tenía que rociar esa sangre en los postes, en los dinteles de la casa, y esa sangre lo que hacía era hacer pasar de largo. Eso es lo que significa Pascua. Venía el ángel y pasaba de largo a donde estaba la sangre. Tipifica a Jesucristo. Su sangre es para nosotros salvación. Y como el pueblo de Israel no podía ser librado de la mano poderosa de los egipcios, nosotros no podemos ser librados del mal, de la perversidad que reina
entonces necesitamos una fuerza sobrenatural. Y esa fuerza es la sangre de Cristo que te otorga la otra palabra que te quiero hablar: emancipación. Te saca del cautiverio del enemigo de nuestras almas y te pone en un lugar plácido, en un lugar para que tú y yo disfrutemos de los banquetes que Dios tiene para nosotros. La Pascua, dice 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua es Jesucristo. Nuestra Pascua es Jesucristo. Jesucristo se dio en la cruz del Calvario para que nosotros hoy seamos libres, no seamos cautivos, seamos libres para elegir, seamos libres para vivir, seamos libres de la peor de las esclavitud, que es el pecado. Al pecado no se lo vence con la fuerza natural del hombre, se lo vence creyendo en fe y en esperanza en Jesucristo. Por eso Jesucristo es nuestra Pascua permanente. Jesucristo pasa por alto nuestros pecados y lo hizo posible en la cruz del Calvario. Ese cordero inmolado es Jesucristo. Y Apocalipsis 17:14, y con esto quiero finalizar, dice: el Cordero, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. El Cordero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido hermano, te animo en este día a tener un corazón solidario. Te animo a que te goces en la emancipación, en la liberación, en la seguridad de que Jesucristo nos otorga vida que trasciende esta vida terrenal y nos lleva a la vida eterna. Y ahora te quiero hablar a ti, querido amigo. Saben que en el Antiguo Testamento y en Éxodo 12 nos relata que aquellos que querían ser libres, aquellos que querían pertenecer al pueblo de Israel, tenían que circuncidarse para poder participar de las Pascuas, para poder hacer esta celebración, la más importante dentro de las celebraciones judía y la más importante dentro de las celebraciones y conmemoraciones cristianas. Jesucristo es nuestra Pascua. Ahora no necesitas circuncidarte, ahora necesitas creer que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita todos los pecados de la humanidad y nos da la liberación, la emancipación, la solidaridad para compartir con otros. Dios te bendiga. Pascua es un momento de celebración permanente para los hijos de Dios. Eso nos tiene que animar, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, 18, 19 y 20, dice que nosotros no compramos, somos redimidos por esa sangre que el pueblo judío pintaba en sus postes, en sus puertas, en los dinteles de su puerta. Hoy Jesucristo, con la sangre derramada en la cruz, nos otorga una liberación completa, Querido amigo, te animo a creer en Jesucristo. Te animo a poner toda tu esperanza y toda tu fe en Él. Así que, querida iglesia y querido amigo, Dios te bendiga y espero que estas Pascuas sean unas Pascuas diferentes, donde Jesucristo pueda reinar en tu corazón. Primera de Pedro, y termino con esto, dice que Jesucristo es aquel que derramó sangre por la humanidad a través de la cruz del Calvario. Y esa salvación no la tenemos que pagar con oro ni con plata. Disfruten de esta salvación, dice Pedro. Disfruten de esta salvación siendo solidarios, siendo sinceros unos con otros. Así que, querido amigo, querida iglesia, tengamos un corazón solidario y disfrutemos la emancipación, la liberación y la salvación que Jesucristo nos otorgó. Felices Pascua, Dios te bendiga, te bendigo en el nombre de Jesús.